Sí, entonces me quedé en esta parte donde el tutor me invita a que desarrolle el problema utilizando únicamente fracciones, ¿verdad? Como les decía a los compañeros, aquí el problema o el reto fue que hay veces que pues no recordamos del todo cómo se desarrolla una, una división de fracciones, una multiplicación. Entonces ahí fue donde el tutor pues fue de gran ayuda, ¿verdad? Como dice ahí, pues la guía principal. ¿Cómo me orientó? Bueno, pues primero que nada me dice, bueno, dice, ¿qué te parece si intentamos utilizar un número más grande para trabajar con el problema? Ahí trabajamos con 60 sextos en este problema y empezamos a desarrollarlo, ¿verdad? Este, no sé si por ahí en la imagen alcancen a ver las operaciones que hicimos. Este, ¿Qué pasó ahí? Me decía el tutor, dice, debes pensar qué, qué quieres obtener, qué hay que hacer. Entonces, y ahí platicando, bueno, le digo, pues hay que realizar una resta, ¿verdad? Como ven ahí, 30 sextos equivale al primer foco que estaba a la mitad del problema y 20 sextos equivale al foco que estaría en un tercio que nos indica el problema. Lo que hicimos ahí pues fue una resta, ¿verdad? El 30 sextos menos 20 sextos. Y ahí por ahí tuvimos una confusión porque cuando yo hice la operación, yo simplifiqué. Y entonces me dice, a ver, dice, ¿qué es lo que hiciste? Ah, bueno, le digo, es que yo simplifiqué el resultado, el resultado que me dio, y me quedó en 5 tercios. En realidad deberían de haber sido 10 sextos. Dice, ah, ok, dice, eso es muy importante, dice, que expreses en qué momento convertiste tú los sextos a tercios y por qué. Entonces ahí fue porque yo simplifiqué. Ya lo que hicimos para obtener la distancia del foco, de entre foco y foco, fue hacer una multiplicación, que fue donde tuvimos un problemita porque me dice, a ver, piensa qué es lo que tienes que hacer, me dice. Yo le decía que debíamos de hacer una división. Me dice, a ver, realízala. Y pues obviamente que cuando la realicé, me salió las distancias pues no correspondían, no estaban equitativamente. Entonces me dice, a ver, piensa entonces qué es lo que debemos hacer. Y bueno, vamos a hacer hicimos una multiplicación y ya fue así como nos dio el resultado correcto. Y en base a eso, a ver, ok. En base a eso, pues estuvimos, estuvimos platicando las dificultades. Una vez que resolvimos el problema, estuvimos platicando las dificultades con el uso de las fracciones. Y luego, pues ya, en lo cual, pues para poder solucionar ahí, pues tuve que empapelarme un poquito de cómo se realiza una multiplicación de fracciones, una división. Entonces, ya proseguimos a realizar la interpretación, porque yo el problema lo resolví con números enteros y después con la ayuda del tutor en fracciones, ¿verdad? Entonces, mira, dice, si te fijas, es muy importante esto que hicimos porque pudimos identificar y comparar que con las fracciones tenemos, tenemos un resultado más preciso, más correcto, menos erróneo. Menos erróneo a como yo lo hice en un principio, que fue con números enteros. A mí, aquí con fracciones nos dio punto 55, que son décimas, prácticamente lo que varía de un problema a otro. Y con números enteros me dio punto 56, pero ahí pudimos hacer la comparación de la importancia de resolver un problema
con diversa metodología. Bueno, ¿qué aprendí yo? Aprendí que el leer atentamente es muy importante porque el problema desde un principio me dice que hay que resolver el problema en fracciones. Entonces, yo lo que pensé al principio fue, caray, pues voy a resolver mi problema utilizando números enteros y convertir las fracciones a números enteros. Luego, luego aprendí que hay que pensar en lo que se nos pide en un problema. Ahí está. Cuando el tutor me invitó a que realizara mi problema como me lo pedía, yo vi que no había necesidad de realizarlo de las dos maneras, ¿verdad? Luego, ya que el tutor y yo empezamos a trabajar, pues me hizo pensar en qué datos necesitábamos y cómo debería de utilizarlos para resolver el problema. Ahí algo muy importante que pasó con nosotros fue la simplificación, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, yo le puse simplificar si es necesario. ¿Para qué? Pues para resolver el problema. Y por último, pues ahí estuvimos conversando yo y mi tutor sobre si el resultado que obtuvimos era el correcto o estaría bien. Estuvimos dialogándolo. ¿Qué aprendizajes tuve yo ahí? Trabajar de esta manera, pues incita más que nada a los alumnos a indagar y sobre todo, pues fortalece las capacidades de aprendizaje. Igualmente, pues se desarrolla la confianza personal y hacia los demás, ¿verdad? Para expresarse con otras personas. También podemos aumentar lo que es el autoconocimiento, ya que pues te hace trabajar de esta manera, permite que tú entiendas cómo se debe desarrollar un problema. La autorregulación. ¿Por qué? Porque ahí uno intenta comprender si estás bien o si estás mal en un problema. Y claro que muy importante el reforzamiento de aprendizajes, porque aquí en este problema para mí fue necesario meterme un poquito a buscar información para ver si estaba haciendo los problemas de fracciones correctamente. Entonces yo tuve que empapelarme un poquito con información y al final, pues, la comparación de resultados, como les digo, fue algo muy importante para nosotros porque al final deducimos que el desarrollar un problema de manera como se nos pide nos permite llegar a un resultado más correcto. Entonces, hasta ahí es mi presentación. No sé si, como le digo, Ok. ahí está, ahí le voy a pasar lo que yo hice primero, maestra. Como les platiqué, mi primer pensamiento fue, pues las fracciones yo las convierto a números enteros y me permitirá solucionar mi problema más fácilmente, ¿verdad? Ahí está lo que hice, tracé una recta igual y tracé una recta de 10 centímetros, maestra. Entonces, a cada centímetro le di un valor de 1 metro, el valor de 1 metro, y ya fui desarrollando el problema. Una pregunta, Sí, maestro, una muchísimas gracias. Perdónale, nomás para hacerle mi pregunta. Sí. Muchísimas gracias. Es que me faltaba el contexto del problema para que tuviera sentido. Es Sí. que justo nos dijiste que habías hecho una primera solución trabajando con enteros. De alguna manera no, no quisiste en un primer momento trabajar con las Sí. fracciones, ¿no? Ajá, Y sí, entonces, exactamente. cuando te escuchaba, mi duda era, bueno, pues si se puede hacer con enteros, pues se hace con enteros, ¿no? Sí, El proceso, digamos, es lo de menos. Pero ahora que veo el problema, entonces sí me surge la duda de
¿cómo convertiste esas fracciones a enteros? Ok. Bueno, como, bueno, voy a regresar un poquito, ¿eh? El problema nos dice que un foco está a la mitad del cable, a la mitad del alambre, ¿verdad? Entonces, como yo le di un valor a cada centímetro de 1 metro, dije, ah, pues el primer foco va a estar aquí a los 5 metros, ¿ok? El segundo foco estaría a 1/3, según el problema, como lo pide. ¿Qué fue lo que hice? Ah, bueno, pues yo dije 1000 entre 3, que 1000 centímetros, pues son 10 metros, ¿verdad? 1000 entre 3, pues nos da 330. Agarré mi regla y coloqué el segundo foco, así como se ve ahí, ahí le puse de hecho 330. Ahí está. Entonces ya lo que hice posteriormente fue sacar la distancia entre un foco y el otro foco. No sé si le quedó claro cómo hice la conversión. Sí, sí, me queda claro. Aquí, justo la pregunta es porque si 330 es un Ajá, tercio, eso sí. quiere decir que 3 por 330 es 1000. 3 por 330. Ah, ok. Ese fue el aprendizaje, ¿verdad? Si se fijan, en fracciones, no hubiéramos tenido ese problema, porque cuando yo dividí 1000 entre 3, pues te da 330.333. Y entonces yo esto lo hice nada más como para ver si las equidistancias iban a ser iguales, ¿verdad? No sé si me explico, maestra. Sí, profe, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, eso es un buen aprendizaje ese que nos Sí, presentas, ¿no? ajá, Muchas exactamente. gracias. A usted. Ahora sí, Ale, perdón. No, yo nomás, ¿qué tal? Nomás le quería preguntar al profe de qué campo disciplinar es ahí en Mesa San Rafael. Sí, ahí, química y física. Ah, órale, ok. Ok. ¿Quién fue tu tutor, maestro Ezequiel? El tutor fue Rubén, Ah, ok. Maestro Rubén Rubén, ¿tú Carrasco. tienes alguna pregunta? Si no, para pasar a la siguiente. Eh, bueno, el día de hoy estamos comentando el profe y yo eh, la importancia, ¿no? de retomar esos conocimientos que aprendimos desde pequeños y que cómo lo podemos aplicar en la vida diaria, ¿sí? Que cosas tan sencillas como es una operación en fracción nos hace... nos cambia un resultado, nos lo hace más exacto, ¿no? Yo lo veo eso reflejado, por ejemplo, cuando veo que lanzan, por decir, hace poquito que lanzaron una nave espacial, no sé qué, algo así. Si a lo mejor esos datos, esos cálculos son por tan insignificantes que pueda ser, pues ya nos van a mandar hacia otro lado, ¿no? Otro planeta o cosas así, ¿no? Entonces la importancia de las fracciones es lo que platicábamos el día de ayer.